Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Retomamos luego de 2 semanas que estuvimos prácticamente libres, descansando. Bueno, yo creo que fueron 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas que estuvimos ahí libres. Pues ya hoy retomamos, ¿verdad?, las enseñanzas. Y en la última clase que tuvimos el año pasado, ¿verdad?, para hacerlo un poquito más divertido. Pero casi culminamos la ciudad número 23, es la ciudad Sinrón Merón. Usted sabe que para las personas que están con nosotros o se están conectando por primera vez, estamos estudiando las 31 ciudades que conquistó Josué. Y es interesante porque cada ciudad tiene que ver con una respuesta, alguna emoción, algo en nosotros que tiene que ser poseído. Fíjese que Josué, ya usted sabe y lo hemos mencionado aquí, que es tipo y sombra de Cristo. Y lo que son estas tierras o estas ciudades que él conquistó, pues entonces él como representante, tipo y sombra de Cristo las conquistó, pero el pueblo
tuvo que poseerlas, donde el pueblo no poseyó estas ciudades, sino que convivió con los habitantes, en donde Dios decía que había que eliminarlos a todos por completo. Estas habitantes se convertían en espinas. Y esto ocurre, aunque usted no lo crea, todo lo que nosotros pasamos por alto y no trabajamos en nosotros mismos, termina siendo espina. Y nos preguntamos, pero ¿por qué nos estamos comportando así? ¿Por qué estos problemas recurrentes siguen? Y es porque tenemos la oportunidad de poseer estas zonas en nosotros, pero las pasamos de desapercibido, para nosotros no son importantes y son como la Escritura llama, que son pequeñas zorras que dañan la cosecha. La Biblia habla de las pequeñas zorras que dañan la capacidad de florecer y de dar frutos. Y lo mismo ocurre en nosotros. Nuestra alma, que es la plataforma, el puente, el camino que Dios creó para que pudiéramos expresar la vida o la eternidad que está en ese espíritu recreado en nosotros, esa alma pues tiene todavía muchos problemas. Y esa alma, la responsabilidad, aunque usted se convirtió, esto es bien importante y lo vuelvo y lo repaso porque las personas hay un desfase, hay una confusión en esto. La gente piensa, ya me convertí, todo está resuelto. No, no todo está resuelto. La Biblia habla de convertir el alma, de santificar, de perfeccionar, y eso Dios no lo hace. Dile a alguien, eso me toca a mí. Esa es la responsabilidad y para eso usted se congrega, para eso venimos a un lugar como este y usted se interesa en aprender, en seguir auscultando, en entender la razón, por qué sentimos X o Y cosas, por qué respondemos de cierta forma o manera a los diferentes eventos en la vida. Pues todo tiene una causa. La Biblia habla que la maldición no llega sin causa. Y aunque nosotros estamos en un pacto donde no hay maldición, la maldición quedó abolida en la cruz del Calvario. Pero es importante que este texto del Antiguo Testamento, que pertenece al Antiguo Testamento, nos enseña algo, que las cosas no ocurren al azar. Pues ocurrió porque ocurrió. No, hay algo que lo está produciendo. Hay algo, y a veces hay malestares en nosotros que nos preguntamos, ¿cuántos se han levantado o cuántos se levantan algunos días en la semana específicamente de mal humor? Los martes, ¿verdad que sí? Pero eso no ocurre al azar, eso tiene una razón y tenemos que buscarla, tenemos que conseguirla. A veces son cosas que no vemos, a veces son cosas que lo que llama la psicología, las tenemos que como que en esos cuartos oscuros, pero para eso es la vida de Cristo. La vida de Cristo provee todas las herramientas para que podamos entonces, esa vida pueda migrar a esa realidad del alma, porque el alma, para que usted pueda tener éxito en su asignación, el alma tiene que estar en ese proceso de santificación. Se tiene que ir edificando Cristo, cada vez que usted viene a congregarse, usted se tiene que asegurar que usted salga con un poco de entendimiento. Nosotros no nos congregamos para entretenernos, esa no es la causa. Nosotros no venimos aquí porque esto es un club, porque nos sentimos bien, porque la paso chilling, porque siento cierta cosa. No, usted se congrega, yo me congrego para que Cristo siga siendo formado, para entender algo más, para saber cómo funciona la vida de Él en esta tierra, para saber mi responsabilidad, mi rol. Todas esas respuestas están encerradas en esta vida. Y eso es lo que estamos enseñando con todas estas ciudades. Ya prácticamente lo que nos quedan son unas 7 ciudades. Yo creo que como las estoy llevando a 2 por miércoles, vamos a terminar bastante rápido para luego retomar entonces los servicios donde usted pueda, ¿verdad? Los hermanos que predican puedan retomar otra vez y darle la oportunidad para que puedan seguir siendo instrumentos, ¿verdad? Para nosotros. Y ya sabemos, ¿verdad? Que esta ciudad, Sinrón Merón, ya entendimos lo que es su significado, ¿verdad? Es una ciudad alta y tiene un significado muy profundo que cada uno debemos comprender, porque representa algo importante para nosotros, ¿verdad? En la última clase enseñamos que es esa tendencia, acá entre nosotros. ¿Alguna vez usted ha mirado a alguien por encima del hombro? ¿Verdad que sí? Todo nos ha pasado. Yo creo que el que lo niegue está mintiendo, pero a veces como que sentimos, ¿verdad? Y si no lo siente y si no lo ha experimentado, súper, también podría ser que usted no lo haya experimentado nunca. Pero tenemos que entender esto porque representa, o sea, esta emoción o esta parte de nuestra alma, cuando no se posee, está descontrolada. Todo lo que usted no posee, lo termina poseyendo usted.
Así que nosotros tenemos que trabajar para poseer nuestras emociones. Las emociones no son malas. Usted no puede descartar, no estamos descartando que usted no es almático, que no tiene emociones. No, estamos trabajando para que el alma sea un alma correcta, para que tengamos un buen ojo. Si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo es bueno. Son principios que tenemos que saber, pero cuando el ojo es malo, cuando el alma es mala, pues entonces ese ducto está dañado y no podemos transmitir. Y por más que tengamos buenas intenciones, transmitimos mal el mensaje. Y decimos, pero ¿por qué no tenemos resultados en la evangelización? ¿Por qué no tenemos resultados en las cosechas? ¿Por qué no tenemos resultados en todas las cosas que nos hemos propuesto? Porque posiblemente el ducto está dañado. El alma tiene buenas intenciones, es lo que sentimos, pero en la realidad de este reino se trabaja por obediencia. Vemos lo que Dios está haciendo y hacemos lo que Dios está haciendo. No se trata de lo que sentimos, ¿verdad? Y tenemos que conducir esa alma. Ahora, esta emoción particularmente es importante que la examinemos, ¿verdad? Porque nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. Cuando digo examinarnos a nosotros mismos, es que nos aseguremos, querida iglesia, si hay algo que tenemos que salir entendidos de esta enseñanza, que hoy la culminamos, es que tenemos que vernos en el espejo de la palabra para ver y asegurarnos que no tengamos un más alto concepto del que debemos tener. La última enseñanza yo traje un verso bíblico que no lo voy a compartir ahora porque no vamos a terminar, pero eso está en Romanos. Pablo exhorta a los romanos que no se tenga un alto más concepto. Nosotros nos tenemos que asegurar. Yo le digo, ¿por qué esto es importante, Billy? ¿Por qué asegurarnos de no tener un alto más concepto? Y es básico, y esto se da por las capacidades muchas veces especiales que hasta tenemos, ¿verdad? Podría ser que alguien tenga cierto don, cierta capacidad. Podría ser que tenga alguna asignación especial. ¿Y qué es lo que ocurre? Si el alma no está correcta, si no están poseídas las emociones, ¿qué es lo que podría ocurrir con esas capacidades? Esas capacidades podrían conducir al que las tiene a sentir que son algo más que las personas a las que le está ministrando. Pero cuando vemos los principios básicos de la enseñanza de Jesús en la tierra, ¿cuáles eran? Servicio. Él no buscaba, de hecho, cuando Jesús hace un milagro se escondía. Él no le gustaba la popularidad como la gente ahora le gusta. La gente ahora es popularidad, ego, que le reconozcan, que le den las gracias. Si tú no le das las gracias, se van, se molestan, se enchisman, ¿verdad? Y es porque el don, en vez de ser uno que sea útil para la edificación del cuerpo, lo ha dañado a sí mismo. ¿Y usted sabe qué? Los dones muchas veces revelan cómo realmente está nuestra alma. Dele poder a una persona que no está clara en lo que es la autoridad correcta y espiritual y usted va a ver el desastre que va a tener esa persona. Dele un poquito de poder para que usted vea. Un don en una persona que no sea madura lo va a usar para su lucro personal, pero no lo va a usar para la edificación de... Estas cosas no se hablan en las congregaciones, pero la responsabilidad de un pastor es compartirla, ¿verdad? Yo sé que en este lugar hay muchas personas que tienen dones y la exhortación de esta palabra y de esta emoción es que cuidemos nuestro corazón, que no nos dañemos, no necesariamente porque cantemos bonito somos más importantes que Billy, que porque prediquemos más lindo déjame ver, poner el ejemplo, que Mayra, no significa que es más importante que Edwin. No, dile a alguien, todos somos iguales. Ahora le pregunto, ¿será importante entender esta emoción? Claro, porque lo primero comienza con nosotros. Nos gusta ver todos los defectos de todas las personas, pero no nos gusta vernos en el espejo de la palabra de Dios. Y lamentablemente lo primero es lo primero. El análisis comienza. Nosotros tenemos que pasar, ¿se acuerdan cómo se llama lo de cuando usted pasa la arena para poder hacer una buena mezcla? El cernidor, tenemos que pasar por el cernidor, que nos molesta, que nos vamos a restregar, pues claro, hay que pasar por el cernidor a ver si estamos claros, a ver si estamos examinados, a ver si estamos correctos, en la fe correcta, si estamos bien. Así que si usted tiene dones, capacidades, si usted tiene algo particularmente que usted piensa, pero Dios me usa en esto, en palabra, en profecía, en canto, en predicación, en enseñanza, porque Dios nos use, no, eso no significa que nosotros estamos mejor. Yo soy, ¿verdad? Yo me considero, ¿verdad? Tengo un 5% de ser un maestro, ¿verdad? Correcto de la palabra del Señor. No es que sea perfecto.
en lo que es la predicación, pero yo me considero, ¿verdad? Yo le dedico al estudio, le doy horas a lo que es la enseñanza, me levanto a las 5 de la mañana a escuchar predicaciones, a escuchar la palabra audible, le dedico horas a la lectura, tengo mis libros, por ahí está Ronnie ahora mismo está pintando mi casa y ahí está mi hijo, él sabe que allí yo tengo en la mesa libros que estoy leyendo, los tengo marcados, todo, la Biblia, la comencé a leer ahora, pero desde el Nuevo Testamento y después paso al Antiguo Testamento, ¿verdad? Si usted me pregunta por qué la empieza, porque ya le he leído del Génesis hasta el Apocalipsis, y quiero empezar de Mateo hasta el Apocalipsis, y después voy porque ya yo sé lo que perdimos. Ahora, si usted va a comenzar a leer la Biblia por primera vez, mi recomendación es que la comience a leer desde el Génesis para que usted entienda lo que el hombre perdió y lo que Cristo, que fue prometido y lo que Cristo entonces nos entregó. Así que Cristo vino a devolvernos lo que el hombre perdió. Así que, entonces, lo segundo, porque es importante entender esta emoción en nosotros, es porque también, escuche bien, porque esto es bien importante, porque esta emoción, si no la reconocemos en otras personas, que no está mal reconocerlas en otras personas, podemos mirar a una persona, yo he visto personas altivas, yo he visto personas que miran a las personas, hasta se esconden para no abrazar al hermano, evitan el amor fraternal, evitan el compartir con otros hermanos, todo eso. Y yo lo veo y usted sabe que a mí me da pena, me da compasión, no me da lástima, ¿verdad? Porque somos una creación de Dios, estamos en una creación perfecta de Dios, pero a mí me da pena eso, que busquemos solamente donde nos sentimos bien, que busquemos solamente personas que nos hagan sentir bien y no asumamos la responsabilidad de ser obedientes, de amar a las personas. Si usted me pregunta a quién yo debo de amar, debe de amar a la persona que más mal le cae, porque esa es la orden bíblica. Pero ¿por qué eso es así? Porque a Dios le dio la gana, porque es que usted no dictamina cuál es la constitución de lo que es el amor. Él dice que hay que amar a los enemigos y dice que no hay ninguna recompensa que usted ame a aquel que lo ama. ¿Está conmigo? Así que amar es un reto, amar es obediencia, amar es hacerlo, punto. Que es que me cae mal, eso no es problema, tienes que amarlo. Es que no me miró mal, tienes que amarlo. No, es que no es compatible con mis ideales. Pues sabes, si no es compatible con los ideales, pues hay algo malo. Él está mal o tú estás mal, porque el único ideal que tiene que gobernar en el cuerpo de Cristo es el ideal del Padre, la constitución, la palabra de Dios. Y con eso no debe existir conflicto. Algo más que tengamos que entender sobre esto, ninguna otra cosa. Y usted perdone que yo sea tan drástico con este asunto, pero que estamos en una enseñanza, esto es un aula ahora mismo. Si a usted me deja a mí, desde que usted llega a las 7:45 comenzamos la clase. Porque esto es a mitad de servicio, un momento de enseñanza, de sentarnos, de reevaluar, de ver qué es lo que estamos viendo. Oye, me estoy asegurando que los dones, las capacidades que tengo, la visión que tengo, no me esté conduciendo a mirar sin darme cuenta, a mirar por encima del hombro a aquel que no la tiene, o hacer que a quien yo le estoy ministrando sienta que dependa de mí. O que me dé un respeto, una admiración, porque a veces la genuina intención, no es genuina intención, hay otras intenciones ocultas. Cuando las personas siguen ahí con falsas admiraciones y falsas intenciones, detrás de eso no hay nada genuino, querida iglesia. Porque si hay algo que yo busco en esta congregación es que las personas terminen dependiendo absolutamente de Dios. Que tengan una independencia, pero una dependencia de Dios. Que no dependan de un pastor, que no dependan de un líder. Sí, al principio está bien, darle la comidita en la boquita, moverle el bigote, ponerle el babero, todas esas cosas están bien, yo las promuevo, pero llega un momento, ¿verdad?, que tenemos que comer comida adulta, tenemos que crecer, tenemos que dejar las cosas que son de niños y tenemos que profundizar en los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. Lo segundo, y no menos importante, es que también ver esta emoción nos ayuda a identificar personas en el entorno que nos tratan, que nos miran por encima del hombro, ¿verdad? Yo le pregunté ahorita si usted alguna vez ha mirado a alguien por encima del hombro. Me levantaron la mano 3 o 4, pero yo sé que casi todos lo hemos hecho. Pero ahora yo le pregunto, ¿conoce gente que a usted lo ha mirado por encima del hombro? Con desprecio, como que tiene, espérate, que yo soy el ungido, yo soy el escogido del Señor, y te miran por encima del hombro. Yo le pregunto, ¿alguna vez yo lo he tratado hacia usted? Nadie puede decir eso. Yo soy el mismo aquí, soy el mismo en su casa, cuando me siento, cuando voy al hospital, tomándome un café, si me invita a comer, yo soy la misma persona.
Yo soy la misma persona, no, quizás me falta muchísimo por cambiar en muchas cosas en mi vida, pero yo trato de siempre mantenerme al nivel, a oler la oveja, porque esa es la responsabilidad. De nada vale que yo tenga un título de pastor y que yo no huela oveja. Dime amén. Sí, dime amén. De nada vale. Hay que oler la oveja. Si eres pastor, tienes que oler la oveja, porque estás pastoreando ovejas. Amén. Así que este punto segundo nos ayuda a identificar personas en el entorno. Identificar personas en el entorno que nos miran por encima, que tienen un pensamiento de superioridad, es importante. Dígame por qué. Y esto usted lo va a encontrar en los trabajos, familias, amigos y hasta en la propia congregación. Esto es importante porque si estamos claros y conocemos la naturaleza de las personas y sabemos que nos vamos a encontrar personas en el entorno que nos van a mirar por encima del hombro, que van a sentirse superiores a nosotros, el problema no son ellos. Dile a alguien, el problema soy yo. El problema soy yo, porque de antemano yo hoy les estoy educando que estas personas siempre van a estar entre nosotros. Jesús dijo que los pobres siempre estaríamos entre nosotros, para que supiéramos que siempre vamos a tener la responsabilidad de atender necesidades. Ahora yo le digo, este tipo de personas siempre voy a usar las palabras de Jesús y le voy a decir que este tipo de personas nos las vamos a encontrar en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, en el vecindario y en las congregaciones. Ahora, ¿por qué es importante identificar a estas personas y saber que en nuestro entorno van a existir este tipo de personas? Para que entonces cuando nos traten de esa forma, nosotros no nos hagamos la víctima. Porque lo peor que le puede suceder a un nacido de nuevo es caer en un papel de victimización. Ay, me miró por encima del hombro y usted no duerme y esa persona está descansando porque no le importa. Tiene la mente cauterizada, no le importa cómo trata a las personas, no le importa despreciar, vive en ese orgullo, está sublevado, tiene el corazón inflamado. ¿Le digo más? Así que es importante, segundo, que entendamos esto, ¿verdad? Porque cuando logramos entender la naturaleza de las personas que nos rodean, sabemos que vamos a encontrar en nuestro camino gente que nos va a despreciar. En los trabajos se da muchísima. Bueno, ahora, ¿por qué es importante entender esto? Por muchas razones, pero le voy a decir algo en donde usted tiene que seguir trabajando. Dígame, pastor, ¿qué? Su identidad. Si usted sabe quién es usted y usted conoce que usted es hijo de Dios, nada de eso le puede hacer daño. Ay, pastor, pero ¿por qué me sigue haciendo daño? Porque todavía no has visto la identidad en la que ya estás, no es la que te viene. La identidad no es una promesa. La identidad es un título legal. Tú eres hijo de Dios. Desde el día que tú entraste a esta vida, legalmente tú pasaste a ser un hijo de Dios. Ahora yo te pregunto, para un hijo de Dios entendido en su identidad, que alguien lo mire por encima del hombro, ¿será importante? ¿Le ayudará, le sumará, le restará? No debería, pero lamentablemente hoy seguimos con reacciones y respuestas en donde la gente se siente. Hay gente que no duerme. Si alguien lo mira por encima del hombro, no duerme. Si alguien lo desprecia, no descansa, se queda preocupado, no concilia, no está en paz consigo mismo. Y yo vengo a decirte en el nombre del Señor que tienes que asegurarte y tienes que salir de este lugar entendido, sabiendo que el resto del tiempo que te queda en esta tierra, te vas a encontrar ese tipo de persona. Es importante conocer la naturaleza de las cosas, porque quien no conoce la naturaleza de las cosas vivirá toda la vida, aleluya, desilusionado. Si usted no conoce la naturaleza de algo, si yo no supiera la naturaleza de las personas que yo estoy pastoreando, créame que ya yo me hubiese quitado. Usted no sabe, yo puedo hablarle de una lista de falta de respeto, desconsideración, infidelidad, murmuraciones, daño. Y usted me ve dónde me ve. ¿Dónde ve al hijo de Ada? Aquí sentado. ¿Por qué? Porque nada de eso podría ser, es influyente, pero no es determinante para alguien que conoce su asignación. Pero lo más importante, alguien que sabe que es hijo de Dios. Y lo más importante para mí hoy es lo que yo soy como hijo de Dios. Así que hay asuntos que vienen y ganjes que vienen con el oficio. Y si usted quiere ministerio, pues tiene que estar listo, tiene que dejar las changuerías, tiene que dejar la inmadurez, tiene que dejar las niñerías y tiene que asumir la responsabilidad que le toca. Si no, pues entonces se queda tranquilo y se mantiene como parte de la fanaticada. La fanaticada grita, pero no entra en la pericia. Pero si quiere entrar al equipo, sabe que hay cosas que vienen con el ganje de los oficios y eso es lo que yo sé. Por eso es que yo he llegado hasta hoy sin ningún problema.
Amén. Y esto, cada uno de ustedes, esto es importante que lo comprendamos para que sigamos creciendo, para que sigamos desarrollando y para que no andemos victimizados por los comportamientos de otros. Amada iglesia, no caiga en ese juego. No caiga en ese juego. Hoy, quien hoy es pana de usted, mañana puede ser su enemigo y eso no es nada. Quien hoy está en acuerdo y lo ama, mañana puede diferir y se va a distanciar y dile a alguien, eso no es nada. ¿Pero por qué? Porque tenemos que entenderlo. No podemos crear adicciones, no podemos elevar a las personas, no podemos idealizar. Hay muchas personas que idealizan y cuando se idealiza y esa figura se cae desde el pedestal, entonces y entran en una crisis. Así que tenemos que fortalecer lo que es. Estas cosas nos van a ayudar a no ser poseídos por esta ciudad que representa esa superioridad a cualquier costo. Querida iglesia, y créame, esto tenemos que verlo. Yo le invito a que usted siga escuchando estas enseñanzas, porque particularmente esta emoción de la que estamos enseñando, de Sinrón Merón, que es ese pensamiento elevado, esa sublevación, ese orgullo que se mete en el corazón y nos hace vernos más que otras personas, es una emoción muy peligrosa por las ideas irracionales que produce en nuestra mente, el fantaseo, el pensar, wow, Dios me usó en esto, y eso comienza, la mente comienza a ser creativa, y cómo arrastra a sus víctimas en vivir en esa superioridad que yo le digo que es simple y llanamente una ilusión pasajera. Créame, porque de nuevo, todos somos lo mismo. Algo que tiene que estar claro en esta enseñanza es que en la vida de Cristo nadie, escuche bien, nadie está ni estará por encima de nadie. De nuevo, en la vida en la que estamos nadie está ni estará por encima de nadie. Recuerden que estamos en un cuerpo que tiene vida propia, que ya tiene cabeza, ya esto lo hemos enseñado, ¿verdad? Los que han seguido la enseñanza de la iglesia orgánica, y tenemos que saber esto, ¿verdad? Porque esta comprensión, esta revelación va a erradicar ideas de competencia, va a erradicar ideas de contienda, porque nos va a hacer vernos iguales en la vida del cuerpo de Cristo. Ahora bien, para este germen, ¿verdad? Porque la superioridad para mí es un germen, es como una infección, es como un radical libre. Para este germen de superioridad hay una solución provista por Dios. Dígame, pastor, ¿cuál? No le va a gustar, ni le va a gustar a la gente que me va a ver, porque a nadie le gusta ver a otro superior a uno. O sea, nadie, usted lo ve en los sitios. Por eso es que hay una resistencia al orden en los lugares. Pero la solución provista por Dios es ver a todos como superiores a uno mismo. De nuevo, la solución provista por Dios para erradicar el germen de la superioridad que se mete en nuestra mente, se le puede meter a usted, aunque hable lengua, aunque esté consagrado, aunque sepa todos los libros de la Biblia, se puede albergar aquí. Pero Dios ha provisto la solución permanente, y es, querida iglesia, ver a todos. ¿Cómo es eso? Que yo puedo ver a Gloria superior a mí y no tengo ningún tipo de problema. Puedo ver a Eric, pero es que ellos llegaron aquí hace 9 meses y ellos entraron a la vida, la única vida. Amén. Yo no estoy encima, yo no estoy superior, yo estoy en la misma vida que ellos están. Que estoy con una asignación pastoral, sí, eso es diferente, pero pertenecemos a la misma vida. Así que esa es la solución, y esta solución se puede aplicar a todas las áreas, incluyendo matrimonios, relaciones, y esto es de respeto. Piense por un momento que Billy, yo lo veo superior a mí y Billy me ve a mí superior a él. ¿Qué desbalance va a haber en esta común unión entre nosotros dos? Dígame si va a existir algún problema. No van a existir faltas de respeto, porque yo siempre lo voy a ver así y él me va a ver siempre a mí así. Entonces, ¿qué espacio va a haber para algún conflicto? Dígame alguien, algún erudito que me escriba, que me está viendo, algún exégeta de la palabra. Si para la solución provista por Dios habrá, si yo veo, si Flow, que está entrando por ahí, Flow, yo te veo superior a mí. ¿Tú lo sabías? Tú eres superior a mí. Pero si tú me ves superior, él dice, no, pero sí, pero tenemos que vernos superiores. Y esta es la solución. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 3.
para que no diga que yo estoy inventando cosas y después mis amigos que me siguen por ahí de forma silenciosa no digan que estoy inventándome cosas. Filipenses 2:3. Nada hagáis por Filipenses 2:3. Envié los textos arriba. Ahí está. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con, diga conmigo, humildad. Estimando cada uno a los demás como... ahí está el consejo bíblico. Algo más que usted necesite para aplacar esa respuesta, ese intento, ¿verdad? Esa sensación de sentirnos superiores. No, pues la solución provista por Dios es que yo los vea a ustedes como superiores a mí y ustedes me vean a mí como superiores a ustedes. Y todos vemos a Cristo como superior al cuerpo. ¿Algún problema con eso? ¿Algún conflicto? Ada, ¿qué tú crees? Si eso no es una solución permanente. Claro, donde esto no se entiende, gobierna la soberbia, gobierna la jactancia, que son resultantes de quienes olvidan la gracia que los sostiene. Quien no ve como superior a sus hermanos y sus hermanos no lo ven a él como superior, olvidan la gracia que los sostiene. Son como el injerto que se jacta contra las ramas, pero desconoce que la raíz es la que le da el sustento. De nuevo, escuche bien, son como el árbol que desprecian las ramas, pero también desconocen que es la raíz la que le da el sustento al árbol completo. Todas estas cosas, oiga, todo lo que está escrito en la Biblia no está ahí para, déjame cantar eso que está lindo. No, es que esto va más, lo podemos cantar, pero esto es más profundo. Esto tiene que ver con una aplicación práctica para la vida. Romanos 11:18, mire lo que dice ahí. Romanos 11:18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, ¿qué dice ahí? Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo en ese capítulo estaba hablando de que los gentiles fueron injertados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se cree que porque, tú me entiendes, Israel pasó. Sí, pero es que ellos fueron escogidos también, ¿verdad? Que se tienen que convertir y que solamente estamos en una iglesia, pero no, tenemos que tener cuidado que con la jactancia de nosotros no despreciemos los comienzos, tampoco vamos a despreciar los comienzos, sin que se dañe el contenido de la verdad presente, de la novedad de vida de la que habló Pablo en sus cartas apostólicas. Otro daño letal. ¿Quieren escuchar otro daño letal de esta emoción? ¿O me quito delante de ustedes? Nos podemos ir ahora a las 8:30, ¿no? Terminamos esta noche con este rey. Otro daño letal que produce un pensamiento de superioridad es que da a luz infantes no enseñables. De nuevo. Otro daño letal que produce un pensamiento de superioridad. Y le voy a decir una cosa, de esto podríamos estar hablando muchísimo. Desde el respeto que se tiene a la enseñanza, desde la atención que se le pone a la palabra de un pastor, todo eso. Pero un corazón que se cree superior es un corazón de un infante que todavía no ha crecido. Y lamentablemente el efecto de este comportamiento es que son infantes no enseñables, son niños. Y usted sabe que Jesús dijo que para entrar en el reino de los cielos había que hacer como un niño. Eso es, para entrar. Pero no te está hablando de una permanencia. Para entender los principios del reino sí tenemos que tener nuestra conciencia como la de un niño, que podamos creer sin prejuicios, sin problemas. Pero más adelante la exhortación apostólica, usted sabe que Cristo, ¿verdad? Pablo nos exhorta a seguir creciendo, a dejar las cosas que son de niño, a madurar, a profundizar. ¿Cree que una persona con pensamientos de superioridad tendrá un espíritu enseñable? ¿Usted piensa que una persona que está aquí, vamos a hablar de aquí de fe y gracia, eso no es nada, eso no importa, eso no es nada, ¿verdad? Pero usted piensa que una persona con un corazón sublevado, que se cree que es superior, que se cree que es ungido, que tiene X o Y título, ¿usted cree que va a tener un espíritu enseñable, va a tener un corazón enseñable, va a ser pobre en esa realidad de hacer espacio para una enseñanza? No, en ninguna manera, querida iglesia, porque esa persona vive convencida de que no necesita y que lo sabe todo. La desgracia más grande de una persona que se cree que lo sabe todo es que no sabe nada, pero piensa y está en una ilusión, y esta ilusión lamentablemente muchas veces es alimentada por ignorantes,
porque nadie sabe lo que hay en la olla sino el que la mueve. Así que usted tiene que tener cuidado y tiene que dedicarse a seguir creciendo, y tiene que tener cuidado también con las dudas que otras personas siembran en usted. Tiene que cuidar sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, usted tiene que cuidar ese corazón. Pero estas personas que están en este nivel superior, lamentablemente viven convencidos de que no necesitan nada. Y si alguien piensa que no necesita nada, si alguien piensa de esta manera, sabe qué es lo que ocurre, ¿verdad? Vive una vida de autoengaño, vive engañada a sí mismo. Él mismo se cree, o ella misma se cree algo que es una mentira, una fantasía. Mire lo que Pablo escribió en Gálatas 6:3, dice: porque el que se cree ser algo, y anote este texto bíblico porque esto es pura palabra, no le estoy trayendo inventos filosóficos ni nada por el estilo. Dile a alguien: pura palabra. Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que Pablo dijo de antemano que el que piensa que sabe algo, bueno, primero que nada, el que piensa que sabe algo no puede ni esconder su body language. Gestos, body language, mirada. Imagínense que uno está predicando y estén en otras páginas buscando, en Google, comprando en Shein, comprando en Temu. Todo eso se da en las congregaciones. Yo no estoy diciendo que se da aquí. Mientras el pastor está predicando, ¿verdad? Hablando con el del lado, comentando, buscando otros temas, dándole like a otras publicaciones. Todo eso se da. Y body language, cuestionando lo que se predica en la casa. Todo eso se da en todas las congregaciones. Ahora le pregunto, ¿usted cree que ese tipo de personas va a aprender algo? No va a aprender nada. Y cuando tratan de hablar algo, no saben ni lo que están hablando y tienen que construir un montón de ideas filosóficas, humanistas, pero en esencia no están edificando el espíritu de la iglesia. Y esto, le estoy diciendo, esto es general, esto es un problema general. Por eso, una de las cosas más importantes que usted siempre tiene que saber es que comer la palabra, comerse a Cristo, es lo más importante en su vida. Usted tiene que comer ese pan de vida, estar hartos, como yo le enseñé recientemente. Quien come ese pan de vida está saciado. No necesita comentarios, no necesita afirmaciones, no necesita alucinar. ¿Cómo es? Que lo reconozcan, que lo feliciten, que si pito, que si flauta. Está concentrado porque es una persona plena. Igual que en la última enseñanza, quien encuentra el tesoro y logra verlo, no tiene ya problemas de carencia. Está enfocado, está pleno, no necesita otra cosa que no sea Cristo. ¿Está conmigo, querida iglesia? Así que esto tenemos que verlo, porque por eso es que Pablo fue tangente. Mire, eso es una palabra tan fuerte que es difícil que las personas que lean esto no salgan ofendidas, porque yo creo que todos en algún momento hemos pensado que sabemos las cosas, pero él bíblicamente, a la luz de la palabra, no sabemos nada. No sabemos nada. Imagínense Dios mirándonos a nosotros. Claro, la vida de Él está en nosotros. Eso es lo que Él ve en nosotros. La vida del Hijo está en nosotros. Pero en esencia, ideas, ocurrencias, la creatividad de nuestros pensamientos, del alma que se resiste, tantas cosas y tantas características que están en nuestra alma, que está en proceso de convertirse, que cuando venimos a ver tenemos una mezcla, un arroz con pollo y un espagueti con chigüí, con queso, como dicen los dominicanos. Que entonces no sabemos ni dónde estamos parados. Estamos luchando y se nos hace difícil el camino. Y lamentablemente este tipo de persona que piensa que se siente superior, que piensa que lo sabe todo, que ya no es enseñable, piensa que porque tiene una responsabilidad es el centro. Y esto es muy peligroso, querida iglesia. Escuche bien, nadie es el centro en el cuerpo de Cristo. Y le voy a decir algo, no haga de nadie el centro de nada. No idealice personas dentro de la congregación. Lo que se ve no es. De nuevo, deje de idealizar a las personas. Lo que se ve no es. Lo que se es no se publica. Escuche bien. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces este problema de superioridad es un problema que muchas veces se autoalimenta por el daño, por el mal enfoque. Amén, por el mal apoyo. Tenemos que tener cuidado. Si algo no edifica, no edifica. Tenemos que ser selectivos, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardar nuestra vida, querida iglesia.
Y lamentablemente no se dan cuenta este tipo de personas. Mire, hay una palabra que yo voy a traer y yo no quiero, ¿verdad? No lo tome personal, es parte de esta enseñanza. Pero para aquellos que tienen unas expectativas dentro del cuerpo de Cristo especiales, ¿verdad? Que piensan que en el más allá van a tener una locha, una socha especial, ¿cómo es? Ahora están vendiendo casas allá y cuerdas especiales, pero no sé, yo tengo que chequear. Lote, ¿a cuánto salen? Pues si están baratos, cómprame uno. Y cómprame uno al lado de tu casa, aleluya. Porque yo no quiero ir allá a dormir, yo quiero estar al lado de un parlanchín como tú. Así que... Pero escuche, le voy a decir algo, para aquellos que tienen unas expectativas erradas de lo que tiene que ver con el evangelio, mire cómo Jesús nos llama o cómo el Padre nos va a llamar al momento que rindamos cuenta. Ah, pastor, pero es que yo tengo unas asignaciones especiales. No, pero es que yo hablo bonito, yo descubrí los misterios del reino, no, pero mira lo que dice aquí Lucas 17:10. Así también vosotros cuando hayáis hecho... Vamos, léalo conmigo, necesito que me ayude a leerlo porque es que esto se me hace difícil leerlo, por favor. Estamos en un aula, porque usted nunca se molestó en la iglesia, en las congregaciones donde único la gente se molesta con el pastor. En la escuela nadie se molesta con los maestros, en las universidades nadie se molesta con los profesores, pero en las iglesias se nos hace difícil, como que nos enojamos con el pastor porque dice cosas fuertes. Y yo estoy enseñando lo mismo, yo soy como Pablo, no me canso de repetir las mismas cosas para que vuestra fe sea guardada. Mira lo que dice ahí. Así también vosotros cuando hayáis hecho algunas cosas. No, pero aquí me dice una fracción, un tercio. Ahí me dice un tercio. ¿Qué dice ahí, Ada? Dice todo, Ada. Pues como lo dice mi mamá, lo voy a creer. Así también cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, o sea que usted dice, wow, ahora entra, oye, porque repetimos, ven buen siervo fiel, y nos gusta todo ese reconocimiento y toda esa fanfarria, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y se nos paran los pelos y sentimos el rabasaca y todas esas cosas. Pero fíjese, estaremos listos para una declaración como esta, y no se ofenda porque voy a explicar por qué está esta declaración. Dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. O sea, Dios le dio un don. Dios te dio un don, gloria. Y tú lo lograste extender, lo usaste, impactaste millones de personas. Y la mente natural te va a decir, wow, tú has hecho más de lo que deberías hacer. Yo creo que tú, ¿te acuerdas las piedrecitas que nos prometían en los mensajes? Una piedrecita más para tu corona. Oye, no está mal, está bien, si nos van a dar una piedrecita, nos metan todas las piedras ahí, no hay problema, las piedras brillantes. Pero la mente natural, ¿qué es lo que va a tender a decirnos? No, pero como yo logré impactar 1 millón de personas, pues no, pues yo creo que yo voy a tener, ¿cómo es la venta de qué? No, yo creo que me tocan como 5 lotes. ¿Verdad? Porque la mente natural te lleva, porque la mente natural opera por diga conmigo, meritocracia. Así es que funciona la creación caída, la meritocracia. Yo hago, corresponde, y todo esto choca con los principios y la ley del espíritu de vida, porque Jesús dice, si te dan una mejilla, da la otra, si te quitan la capa, da la otra, si te dan en un golpe, tú tienes que, y si te ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente, pero acá no, aquí tienes que amar a los enemigos. Todo esto es conflictivo, y la vara de la gracia es mucho más alta que la misma ley, pero ahí dice, cuando has sido, ¿verdad?, ordenado, entonces de siervos. Ay, Dios mío, Señor. Siervos, vamos, repítalo, son en nada. Inútiles, pues lo que debíamos. Y sí. Ay. O sea, que lo que en tu mente, mira, Flow, tú que tienes un ministerio de beneficencia, tú podrías de ahora en adelante salir todos los fines de semana, que no lo voy a permitir. Es broma. Tú podrías impactar todas las naciones del mundo y tu mente natural va a pensar que hiciste más de lo que debías hacer. Porque la mente está adoctrinada por la meritocracia, ¿verdad? Por la religión. Yo hago para,
pero en este pacto hacemos por lo que somos. Yo no hago para ser santo, yo soy santo porque soy santo, porque Cristo es el santo que me habita, ¿verdad? Pero tu mente te dice, no, es que como yo pensé que iba a impactar 10 naciones, pero pude impactar 100 naciones. Pero fíjate que a la luz del juicio de Dios, el juicio justo de Dios, como tú piensas que hiciste 100 naciones, pero es que eso era la expectación de Dios. Él te dio la capacidad para que impactara las 100 naciones, pero tú lo reduciste a 10. Y entonces ahí es donde viene el autoengaño. Porque la gente piensa que porque hizo, pues ya merecen ser reconocidos más allá. Pero usted sabe que nosotros estamos en una vida que ya recibió el único reconocimiento, que es la vida de Cristo. Pero ¿qué es lo que vemos? Necesitamos reconocimientos personales. Y no está mal que reconozcamos a los que trabajan, pero hay una dependencia, ¿verdad? De eso, no podemos depender de eso, porque a la luz de la palabra, créeme que Él quiere que tú entiendas que es inutilidad porque no hiciste más de lo que debías hacer. O sea, tú pensaste que 100, superaste la expectativa, pero Dios siempre vio 100. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora, si Dios hubiese visto que tú podías hacer 1000, hiciste 100, pues ahí hay un problema. Ahí viene la otra parábola, que se te quita el talento. Este es el entendimiento de las parábolas, bebé. Pero queremos ser fraccionados y ser selectivos con las parábolas. Pero cuando hacemos, mire cómo Él nos declara siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hicimos. Eso no significa que usted está condenado. Eso significa que es un amortizador para que usted nunca se vea por encima del resto de los hermanos de la congregación. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta? Vamos, pregúntenme sin miedo. Esto no hay espacio ni para preguntas, de tan livianito que está esta malanga. Otro problema es que estas personas piensan que no tienen que dar cuenta. Cuando el espíritu del hombre está en un nivel de superioridad, piensa que no tiene que dar cuenta. Y lo dije ahorita, pero operan como radicales libres. ¿Sabe? Este tipo de personas menosprecian la autoridad y hasta se burlan de la autoridad con sus acciones. No pasa aquí, pero le dicen a muchos pastores, estoy contigo, pero cuando dan la vuelta, su comportamiento y sus acciones a las espaldas de ese pastor son contrarias al orden y a la genuina fidelidad de Cristo. Y no es que yo esté reclamando, créame, esto no tiene que ver aquí, yo no tengo esos problemas en esta congregación, yo estoy claro. Y si los tuviera, no me hacen daño, porque gracias al entendimiento de esta vida, esos problemas no son determinantes en mi vida. Pastor, pero usted no es un humano. Sí, en la parte humana pueden ser influyentes, pero en la realidad espiritual no son determinantes. Y lo fuerte en nosotros tiene que ser lo espiritual, la vida de Cristo en nosotros. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y eso es lo que tiene que ser fuerte. Pero este tipo de personas menosprecian la autoridad. Pero oiga bien, la autoridad, que esto le quede clara, toda autoridad es puesta por Dios. Repítalo conmigo. Toda autoridad es puesta por Dios. Toda. En los trabajos, en los lugares donde está la familia, todo el orden viene de Dios. Así que toda la autoridad es puesta por Dios. Y para poder vencer esa tentación, esa sublevación de querer pensar, espérate, no es que ¿por qué yo me tengo que sujetar a la autoridad? Lamentablemente eso ocurre, y la gente que no logra ver esta realidad, pues ellos dicen, pues yo no me tengo que sujetar a la autoridad, yo no la respeto. Y hay autoridades puestas por Dios. Ese es el orden. En las congregaciones hay un nivel de autoridad, no autoridad para abusar, sino autoridad para cuidar, para enseñar. Yo estoy operando ahora mismo aquí sentado en esta mesa en una autoridad de enseñanza. Y si ustedes se unen a esta realidad, ustedes son entendidos. Créame que esto es así. Esto es así. Cuando usted se compromete, y esto es una enseñanza, lo voy a decir, cuando usted aporta de forma recurrente en una congregación, usted está respetando la autoridad espiritual de esa congregación. Pablo enseñó eso, y hay gente que dice, pero yo no entiendo la palabra. Y cuando tú lo observas,
Y cuando tú miras sus acciones, están desvinculados financieramente de esa congregación. Y tú no puedes entender si no hay un compromiso también financiero, porque tu dinero representa también parte de tu vida. Y donde está tu tesoro, está tu corazón. Ve a personas que dicen, yo no entiendo esa palabra que está predicando el pastor. No, ni un penny, no le importa nada. Y entonces, si no hay un compromiso, pues ellos ven esto como una obligación, como un lugar de compartir, un vente y toma y todas estas cosas, pero es que este lugar no es para eso. Diga conmigo, este lugar es para aprender y hacer partícipe al que enseña. Eso es lo que dice la Escritura, querida iglesia. Romanos 13:1, vamos ya terminando. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. No dice alguna, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido, ¿qué dice ahí? Establecida. ¿Alguna duda, pregunta? No tenemos, la autoridad es para respetarla en el orden. Pero que la autoridad abusa de mí. Mire, Pablo hasta le escribía hasta a los esclavos. A los esclavos también, que se sujetaran a sus amos, que respetaran hasta la ley de la esclavitud. Todo tiene un orden. Pero que la esclavitud, olvídese de eso. Es que Dios siempre está por encima de las interpretaciones del plano natural y siempre nos está tratando de enseñar algo espiritual. Y es lo que tenemos que abrazar y aprender. El problema con menospreciar la autoridad es que conduce a las personas a sublevarse, querida iglesia. Porque el corazón se inflama. Diga conmigo, el corazón se inflama. Cuando tú no puedes reconocer y respetar la autoridad, el corazón se ensancha. Y es como lo he dicho, ¿verdad? La garrapata está tanto tiempo en el cuello del perro que termina ladrando porque ha chupado tanta sangre que piensa que es perro. Y no respeta la autoridad del perro. Yo lo traigo así porque es un ejemplo sencillo. ¿Lo entendió? ¿Dudas con ese ejemplo? No, ese es el problema. Un ejemplo de esto, y con esto termino, un ejemplo de esto fue Absalón. Dice que Absalón conspiró para quitarle el reino a su padre. Un ejemplo que yo escuché muchísimas prédicas y escuché prédicas de tiraera. Yo me acuerdo que antes eso era de los Kiva, los Saca, los Rumba, Saca, la Bazooka. Usaban todas estas prédicas para atacar. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Porque esos predicadores no entendían la naturaleza de las personas o del público que le estaban predicando. Y cogían personal todas las acciones y las respuestas de las personas. Entonces, cuando un predicador toma todo personal, cuando llega el domingo o cuando tiene la oportunidad de usar el micrófono, ¿qué es lo que va a hacer? Atacar. Y cogían estos muchachos, yo me acuerdo cuando cogían esos y la gente brinca, salta, aunque yo sabía que no entendían nada. Yo se lo digo, mire, yo veo esos videos y me dicen que si son videos de unción, pero el corre, el salta, mientras una persona está predicando, esa persona no está entendiendo nada. Nada, pregúntele a una persona que está en toda la prédica haciendo ruido, brincando, corriendo, saltando, los moños, no entiende nada. No tengo problema si lo quiere hacer el resto de su vida, no tengo conflicto, lo puede hacer y ni me distrae. Lo que me preocupa es que nunca va a entender la genuina edificación de la palabra de Cristo en su vida. Porque eso se convierte en una distracción. Por eso el momento de la prédica tiene que ser de total atención, en donde las personas, como usted, oiga, ¿cuántos le decían amén a los profesores? ¿Cuánto? ¿Alguna vez? ¿Cuántos estuvieron en la universidad? Cuando tú entendiste un principio que enseñó un profesor, ¿tú te levantaste y corriste por todo el salón? Porque te colgaba, te botaba el profesor. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué? Porque tú respetabas la autoridad de esa enseñanza. ¿Ves? Ahora bien, si lo puede hacer, yo no tengo problema. Yo le estoy diciendo que lo importante es que lo que se haga no se convierta en una distracción. Lo que hacemos no puede convertirse en una distracción. Lo importante es que después del brinca-brinca, la ayudadera, el mocosímetro, todas esas cosas que son buenas también, después de ahí digamos, espérate, Cristo ha sido formado en mí. Yo entiendo un poco más de Cristo. Puedo ser más efectivo, puedo amar sin limitaciones, puedo ser desde el ser.
Ahora, Absalón, ¿verdad? Y vuelvo a Absalón porque Absalón es un ejemplo clásico. Dice que conspiró y el problema fue que su corazón se sublevó. O sea, pensó, ¿verdad? Voy a usar el término, era una garrapata de reino y pensó que era más que el padre, que David. Entonces se elevó ese corazón y no estaba calificado, pero se sentía calificado. Y le voy a decir una cosa, cuando no estamos calificados y nos sentimos calificados, número uno, nos ponemos en riesgo a nosotros mismos y ponemos en riesgo a las personas que queremos dirigir. De nuevo, cuando no estamos calificados y nos sentimos calificados, ponemos en riesgo nuestra propia vida, ponemos en riesgo la vida de nuestra familia y ponemos en riesgo las personas que queremos dirigir. Por eso Dios es un Dios de orden. Dios, no piense que Dios improvisa. Dios no le va a decir algo a Alixa que no esté en armonía con lo que... Imagínese que usted en su empresa haga algo sin notificárselo al jefe. ¿Qué es lo que se merece? ¿Que lo destituyan del trabajo? ¿Usted cree que Dios trabaja contrario a ese orden? Dios es un Dios de orden. Así que todo tiene que ir en armonía, todo tiene que ir sincronizado. Y este muchacho, esa inmadurez, él pensó que estaba calificado, no le tocaba, pero al vivir con un corazón sublevado, estaba desconectado de la realidad de lo que le tocaba hacer. En ese momento no era el escogido, punto. Ya el escogido era Salomón. La persona designada por Dios era Salomón. Entonces este muchacho, porque alguien le dijo, volvemos a lo mismo, tenga cuidado con idealizar a las personas, porque a veces idealizamos a las personas y los llevamos a creerse cosas que no son. No, porque cuando tú miras los frutos no son. Y tenemos que tener cuidado. Yo sé que quisiéramos que fueran, pero no, porque Dios es un Dios de orden. Y eso le pasó a este muchacho. Este muchacho era bonito, tenía el pelo largo, tenía apariencia, ¿tú me entiendes? Entonces pasaban por él se paraba en la puerta y todo el mundo wow, qué bonito, qué lindo. Y entonces él comenzó a pensar, ¿qué usted cree que comenzó a pensar? Que él podía ser el rey. Siendo David el rey en ese momento. ¿Por qué ocurre esto? Porque como el corazón estaba elevado, estaba hinchado, estaba inflamado, pues no podía verse en el rol que debía verse como hijo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué fue lo próximo? Se dedica entonces a robar el corazón del pueblo. Porque 1, 2, 3 le dicen algo y tenemos que cuidarnos. Y los que estamos entendiendo esta palabra, tenemos que tener cuidado con la gente que se acerca a... Es mejor, ¿verdad? Es mejor decirnos a nosotros, soy un siervo inútil. Créame, por más que Dios me use, yo no sé nada. Créame, usted piensa que yo tengo una profundidad de la revelación de esta palabra, pero me falta una vida. Yo no creo que lo que me queda de vida en esta tierra, yo voy a lograr entender la profundidad y la magnitud de los misterios del pacto de la gracia. Pero usted a lo mejor piensa, usted me dice, ay pastor, pero qué sabiduría. Yo lo deseo, gracias por el entusiasmo, lo deseo. Afila y toma un turno. Tenga cuidado con los méritos que le da la persona. Tenga cuidado con dejarse llevar por las apariencias. No juzguen según las apariencias. Vamos a los hechos, vamos a los frutos, vamos a la realidad de la presencia, de las cosas que las personas deberían hacer, pero no están haciendo. Están descansados sobre una realidad ilusoria, simple y llanamente porque están en este revolú de Absalón. Entonces piensan en el desorden. Mira lo que dice 2 Samuel 15:6. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas, refiriéndose a Absalón, que venían al rey a juicio. Y mire, los israelitas se presentaban al palacio, Mercy, y lo que hacía este muchacho era que se paraba en la puerta y les robaba el corazón. Entonces cuando les robaba el corazón, ellos entraban contaminados al juicio del rey David. Y hay gente que va a hacer estas cosas. Eso no es nada. No es nada. A mí, sinceramente, a mí nunca me ha preocupado eso dentro de la... Gracias a Dios que el Señor nos ha protegido en esta congregación. Y Dios nos ha bendecido con gente genuina, bonita, líderes comprometidos. Pero esto le pasa mucho en muchas congregaciones.
Se paran en las puertas, en los estacionamientos, a sembrar cizaña, a hablar más del pastor, a hablar más de la enseñanza, a meter cizaña, a enviar el WhatsApp, enviar la publicación, a desvincularlos del pastor, del maestro, de la enseñanza. Entonces decimos, pero es que no entiendo la enseñanza de ese pastor. Pero si estás contaminado, la cizaña está ahí. Está adulterado tu corazón porque le prestaste oído, y la Biblia dice que todo lo que tú oyes se añade. Usted tiene que cuidar el oído de la gente que le habla, y más de las personas que le hablan de la congregación donde usted está. ¿Está conmigo? Esto es claro. Y así robaba Absalón el corazón, ¿de dónde? De los de Israel. Al punto que, mire, no podemos entrar ahí porque no vamos a terminar. Al punto que él se autoproclamó rey. Llegó un momento que se robó tanto el corazón del pueblo que se llevó un tercio del pueblo, y él mismo se autoproclamó sin ser llamado por Dios. De nuevo, otro peligro muy peligroso, de lo que siempre debemos de cuidarnos, porque cuando usted se autoproclama en algo que no ha sido llamado, usted está poniendo en riesgo su propia vida. Porque una vez este muchacho se autoproclama rey en Hebrón, dice que obligó a su padre a huir. Ahí se da otro gran pecado, que es la deshonra. ¿Qué dice la Escritura? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Deshonró. Y por su mala acción al final y por su rebelión, terminó con su propia vida. Murió. Y le voy a decir, porque la Escritura dice que quedó colgado. Como el mismo cabello que le gustaba al pueblo se le enredó en un árbol. Y entonces Joab, uno de los soldados de David, que luego David nunca le perdonó eso a Joab porque mató a su hijo. Porque David era tan humilde que él se fue. Si me da un poquito hay agua. Él dice que se fue y abandonó el palacio porque la sabiduría muchas veces nos conduce a tomar decisiones que no nos protejan tanto a nosotros, sino que protejan el cuerpo. Y esto yo lo he hablado con personas aquí en la congregación que me han preguntado, pastor, ¿por qué usted no actuó de esta manera? Yo le digo, yo no actúo de esa manera porque yo prefiero salvar el cuerpo a matarlo por causa de mi propio orgullo, por yo querer hacer algo que puede traer un efecto de muerte corporalmente. El daño puede ser letal. Y eso fue lo que hizo David. Usted me dice, ¿de dónde usted aprendió esas enseñanzas y esa sabiduría? De enseñanzas como esta, porque eso no está ahí por estar. Eso está ahí con un propósito. Así que David se va, pero al final, ¿verdad? Todo salió mal. Y entonces este joven salió corriendo en el caballo, estaba huyendo, porque al final pues todo terminó. Ahí vino Salomón, bueno, un revolú, de verdad. Eso parece la novela de, ¿cómo se llama la novela de México? Rosa de Guadalupe. Ocurren tantas cosas juntas ahí que hay que ir al tracto, ¿verdad? Usted vaya y lea poco a poco eso. Pero fue una desgracia total, porque el corazón cuando se subleva nos puede llevar a cometer desgracias totales. Y las pérdidas pueden ser terribles. Imagínate si David se hubiese quedado en el trono y no hubiese sido estratégico, que hubiese pasado una desgracia, hubiese muerto todo. Y David no podía permitir, porque sabe que David sabía que en los lomos de Salomón y de ese reino venía Cristo. Y nosotros tenemos que, antes de actuar y responder por las emociones, tenemos que saber quién nos habita y que reflejamos a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? También otro ejemplo, y con esto voy a terminar, aunque después Flow me pegue bellones. Otro ejemplo lo vemos en la Torre de Babel, ¿sí? Cuando Flow tú vienes aquí, tú me dices, voy a terminar como el pastor, ¿verdad? Y no termino y me subo los pantalones. Génesis 11:4. Y dijeron, mira lo que dice ahí, y con esto nos vamos. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿dónde? Al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y voy a terminar con esto, y le voy a impartir una sabiduría, porque es importante. Un corazón que se eleva, un corazón en donde se siente superior al orden de la vida en la que está, siempre va a estar con una desconfianza hacia el futuro.
y va a querer siempre guardar su vida en lugares altos para seguir protegiendo una naturaleza que está condenada y sentenciada. Y eso fue lo que le ocurrió cuando Dios observa ese desorden. Él dijo, pero que esto no es el orden. Bajemos y confundamos esas lenguas para que no se siga esparciendo ese orden, ¿verdad? Que era desorden en esencia, confunde las lenguas. Porque esa es la tendencia del hombre. La tendencia del hombre es seguir construyendo, ¿verdad? Y seguir elevando ese espíritu para no hacer y trabajar en la realidad, en el plano natural donde estamos. Yo lo he dicho ya en otras ocasiones, pero quiero que usted lo entienda, que nosotros, la responsabilidad de nosotros es el plano terrenal. El plano celestial es de Dios. Por eso la Biblia dice, mío es el cielo y de ustedes es la tierra. ¿Algún conflicto con eso? Pero no lo entendemos, dígame. No, ya terminé, pero dale. Habló de la honra, pero una cosa es la honra, pero otra, hay una parte que se está dando mucho y es manipular la honra. Claro, sí. Y yo escuchaba que hasta, bueno, me dio de todo, escuché un pastor muy conocido de nuestra isla, donde él estaba predicando sobre la honra. Ajá. Y él dijo que si sus miembros no lo honraban a él, estaban endemoniados. No, y se iban a morir, yo escuché eso. Sí, que estaban condenados y que se iban a morir. Se iban a morir, estaban declarados a morir. Sí, sí, sí. La única manera de honrarlo a él, porque él hablaba de él, era que tú tenías que estar no donde tú decías, era donde él dijera. Donde él dijera, sí. Y ahí era que tú estabas honrándolo. Claro. O sea que si el pastor de nosotros, ¿verdad? Poniendo, ¿verdad? Un ejemplo. Un ejemplo drástico. Un ejemplo, no, tú vas a estar parado en esa puerta y usted dice, bueno, que hoy yo no puedo estar ahí. Ah, bueno, pues tú estás endemoniado Y te vas a morir. y te vas a morir. Y la... Escuché eso y a mí eso me dio. Da miedo, no, eso da miedo. Eso da miedo. Obviamente es un pastor muy conocido Sí, y que arrastra masa. claro. Que están con el cerebro trancado. Pero sumando a eso, Flow, le pasa lo que le pasó a Absalón. Terminan generando ideas irracionales. Son garrapatas y se creen que son el perro. Son hijos de Dios y se creen que son Dios. Entonces nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Esas ideas irracionales de esta famosa paternidad irracional que fuera del orden de la Biblia es la que genera este ejemplo que trae Flow de este ministro que tiene miles de seguidores, tiene una buena plataforma y exige una honra irracional. Y dice entonces, quien no siga esa honra está expuesto y se va a morir. Pero ¿usted imagina eso? ¿Qué es eso? Pero usted piensa que eso es verdad. Entonces, el problema es que se puede morir la persona porque lo cree. Se le añadió, mira, se murió y lo conectan, ¿no? Se murió por tonto porque creyó esa estupidez. Porque la honra, yo no necesito gente que me honre a mí. Yo necesito gente que honre a Dios. Yo no necesito gente leal a mí. Yo necesito gente que sea leal a Dios, porque si son leales a Dios y si honran a Dios, van a honrar la casa y por consiguiente van a honrar a su pastor en amor, no en obligación ni en servidumbre. Así de simple, querida iglesia. Y ese es el orden y esto es importante que lo miremos. ¿Por qué? Porque todo esto ocurre, Luis, con este ejemplo que tú has traído, que es un ejemplo demasiado práctico para esta enseñanza, ¿verdad? Y nos ayuda a entender, porque ese es el resultado de que posiblemente este ministro ha logrado tanto y tiene tantos lugares y tantos pastores que le da, que ya su corazón está como el de Absalón. Pero créame que eso tiene fecha de expiración, porque le voy a decir una cosa, aquí yo no soy el importante, aquí lo importante es el propósito eterno de Dios. Y cuando el hombre trata de ponerse él como más importante que el propósito de Dios, se lo puedo decir sin problema, es eliminado, se autoelimina. Y la Biblia habla de ejemplos que no fueron útiles y fueron desactivados, más adelante fueron útiles cuando despertaron. O sea, quien no es útil se autoelimina a sí mismo.
Absalón se autoeliminó solito, corriendo, huyendo de aquel desastre que había creado, quedó enredado y fue culminado y su vida terminó lamentablemente, ¿verdad? Y usted me dirá, pero eso no fue la voluntad de Dios. No, no fue la voluntad de Dios. Causa y efecto de un corazón que se ensanchó, de un corazón que se agrandó, de alguien que tenía pensamientos de superioridad y se quiso creer más alto que su propio padre, que era el rey escogido por Dios, y en donde venían los lomos, la simiente, el Cristo, la semilla, que hoy nosotros todos participamos de esa vida. ¿Usted cree que eso no era más importante que el interés personal de Absalón? Claro, y hoy sigue siendo igual. El interés de Dios está por encima de los intereses del hombre. Por más que se dañen, que se contaminen, mire, vamos a ver peores cosas, vamos a ver peores apostasías, vamos a ver estos mal llamados ungidos de este tiempo, vamos a ver un montón de cosas, de disparates, pero sobre todas las cosas usted guarde su fe, siga creyendo en la palabra, siga creyendo en lo que usted está entendiendo. Usted tiene el Espíritu Santo, es su maestro, es su paracleto, usted no está solo, sigue enfocado en esa realidad y créame que vamos a seguir caminando hasta que culminemos la asignación en esta tierra y nos presentemos en el plano eterno a dar cuenta de aquello que, pero pastor, ahora usted me dice que me va a decir siervo inútil. Pues eso no es nada. En ese plano natural las emociones están sujetas a la realidad eterna. Ni vas a sentir ni vas a tomar eso personal. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.